Estoy a punto de enviarle todos los acontecimientos desastrosos que le pasó en su vida a mi acosador de manera anónima. Empezando desde la secundaria por comer mi hamburguesa cubierto de excremento de perro, hasta el día de hoy que está en la cárcel por lavado de dinero. Me llamo Arturo y tengo 32 años, soy un abogado y vivo en Kansas actualmente. Mi historia de venganza comenzó cuando tenía 15 años. Siendo sincero, mi apariencia era óptimo para estos casos, pero nunca creí que iba a sufrir demasiado. Soy una persona que por los azares de la vida tuvo que vivir sin padres. Mi cuidadora del orfanato me cuenta que yo llegué envuelto en una caja vieja y cubierto por telas, en donde había una nota escrita con una letra hermosa. En la nota decía: mis padres no pueden saber que he tenido un hijo. No tengo la economía ni la independencia para poder criarte. Lo único que puedo darte es tu nombre, Arturo. Sé que vas a sobrevivir y lo siento mucho. Y ese es mi recuerdo de mi queridísima madre. Saqué mis conclusiones que era una adolescente que por un desliz se embarazó. En sí ya no le guardo rencor y espero que esté mejor y le vaya bien en la vida. En el orfanato era una bonita historia, en donde tenía muchos hermanos. Pero veía cada día que mis hermanos lo adoptaban y siempre quedaba de último. Aún no entiendo cómo no han podido adoptarme si soy estudioso y amable, con una compostura física delgada para que no piensen que como demasiado. Pasaron los años y tuve que ir a la escuela. No me acuerdo mucho de lo que pasé en mi primaria. Pero el punto de quiebre fue en mi secundaria. El chico se llamaba Kevin, era un estudiante transferido que había repetido 2 veces el año, y para mi mala suerte era mi compañero de salón. Kevin era el clásico acosador musculoso que atormentaba a todos en el salón. Lo único bueno que tenía era que solo molestaba a los hombres. Muchos de mis compañeros se fueron a quejar, pero él era el hijo de uno de los profesores nuevos y era en vano todas las quejas que se le informaban. El profesor con su influencia nos reunió a todos los chicos en la hora de salida y nos dijo: si algunos de ustedes intentan reclamar al director, yo simplemente los jalo a todos. Yo no podía darle más problemas a mi cuidadora, así que no dije nada. Toda mi secundaria fue atormentada por Kevin. Por ejemplo, al inicio de la clase, todas nuestras propinas, meriendas iban a la mano de Kevin, se paraba en la puerta y revisaba nuestras mochilas. Él decía: comida que veo, es mío. Propina que veo, también es mío. Conmigo era una excepción, porque no tenía plata, la plata que me daban era para comprarme todos los días una hamburguesa. Y así fue hasta el último año. Estaba cansado de ver que toda mi comida se iba a la boca de ese estúpido de Kevin. Así que un día que estaba caminando hacia la escuela, pisé caca de perro. Maldije mi mala suerte, pero gracias a ese acontecimiento, se me ocurrió un plan magnífico. Como la caca ya estaba seca y sólida, lo agarré con una bolsa y lo puse en mi hamburguesa. Siempre llevo un sobre de mayonesa por las dudas, así que lo vertí todo en esa carne jugosa. Lo envolví todo y estaba listo para la degustación. Al llegar al salón, como ya era de costumbre que siempre nos robaba nuestra comida, Kevin implementó una nueva idea, lo llamó la recolecta, en donde nosotros poníamos toda nuestra comida encima de su pupitre y él solamente lo comía. Y para las monedas, él iba personalmente a recogerlas. En eso sí utilizaba su cerebro el desgraciado. Como implementó esta nueva técnica, era el momento perfecto para ejecutar mi jugosa venganza. Al llegar a su pupitre, puse mi hamburguesa y me fui. Toda la comida lo guardó en su mochila y comenzaron las clases. En la hora de recreo, Kevin tenía hambre y sacó especialmente mi jugosa hamburguesa. Mi corazón estaba latiendo 1000 por hora. Así que tuve que fingir que estaba cansado y me recosté en mi pupitre. De pronto escucho un ruido de pánico por parte de las chicas, levanté la cabeza para saber qué sucedía. Y era Kevin vomitando todo el salón, estaba rojo y queriendo llorar. Se fue corriendo al baño para quitar ese mal sabor, me supongo. Mi curiosidad era saber qué tan profundo comió la hamburguesa, me levanté y me dirigí hacia su sitio, y pude observar que estaba más de la mitad de la hamburguesa partida. Yo no dije nada, me di la vuelta y me dirigí a mi lugar seguro, que era en el techo de la escuela. Al llegar me maté de la risa que casi orino mi uniforme.
Pasé 10 minutos riéndome, pero todo lo bueno tiene que empeorar. Al llegar a mi salón y ver que no estaba Kevin, me seguí matándome de nuevo de la risa. De pronto Kevin llegó y dijo: A ver, imbéciles, ¿quién fue el gracioso que puso excremento de perro en mi hamburguesa? Para mi buena suerte yo no era el único que traía hamburguesa, sino que éramos 5 en total. Kevin habló de nuevo. Así que nadie va a hablar. Está bien, ya verán. Todo fue tranquilo hasta la hora de la salida. Kevin tenía buena memoria para eso, así que nos agarró a los 5 que llevaban hamburguesas como merienda, y nos llevó a un callejón afueras de la escuela. Los 5 dijimos que no era nuestra hamburguesa. Kevin no sabía a quién golpear, así que hizo lo más inteligente que se le ocurrió, que fue golpearnos a todos. Ese día fui al orfanato golpeado, pero matándome de la risa por ver cómo comió mi hamburguesa. Desde ese día Kevin inspeccionaba cada comida que le traían a su recolecta. Después de ese acontecimiento, no pasó nada relevante aparte del acoso por parte de Kevin. Me gradué con honores, vi a Kevin repitiendo de nuevo el año. Alcancé la mayoría de edad y agradecí a mi cuidadora, Verónica, por sus cuidados. Alquilé un pequeño cuarto y gracias a mis buenas calificaciones pude obtener una beca en una universidad prestigiosa. La universidad era tranquila hasta el último año, mi enfoque estaba puesto en ser el mejor y adquirir contactos para la vida. Ya cuando estaba a punto de graduarme, vi entrar a Kevin en la facultad, no tengo ni idea cómo pudo lograrlo, tal vez fue el contacto de su padre, pagó por el examen de admisión, no lo sé. Ya en la vida laboral fue muy duro conseguir trabajo, todos mis CV eran negados por falta de experiencia. Requerían una experiencia de 5 años como mínimo. ¿Cómo carajos voy a tener esa experiencia si recién salgo de la universidad? Y si se preguntan por qué no hice mis prácticas, si lo hice, solamente que el sueldo era una miseria y mi jefe, que era abogado, nos explotaba constantemente. Solamente ayudaba a las nuevas colegas y al resto los discriminaba. No pude aguantar tanto abuso que tuve que marcharme de ese lugar. Trabajé un tiempo en McDonald's, en limpiar carros y de mozo. Todo era un desastre. Lo único bueno en esos trabajos era limpiar carros, ya que tanto como McDonald's y de mozo, tenía que soportar a mucha gente estúpida, creerse ser superiores a todos. Ya me había resignado en ser abogado y solamente concluir mi vida limpiando carros. Hasta que de pronto, un contacto de la universidad me llamó. Aló, Arturo, soy Yasmín, tu compañera de la universidad. ¿Me recuerdas? Como no recordar a Yasmín, si todos los chicos de la universidad babeaban por ella. Para mí, ella era mi contrincante, ya que siempre estaba en el segundo puesto debajo de mí en las notas de la facultad. Le respondí: hola Yasmín, ¿qué tal? A los tiempos que no escucho a mi rival. Estoy molesta contigo, nunca me dejaste ocupar el primer lugar. Bueno, a lo que iba. Mi padre tiene un bufete de abogados que tiene un cupo disponible y está buscando gente de confianza, ya que antes ha habido casos de lavados de dinero en la empresa. Y pensé en ese puesto para ti, a menos que estés ocupado. No, estoy libre ahorita. Qué bien, te mando la información a tu WhatsApp. Por cierto, solamente te estoy enviando la invitación. No te aseguro que vayas a agarrar el puesto. Pero si eres tú, estoy segura que tomarás ese puesto. Muchísimas gracias Yasmín, no sabes cuánto tiempo he esperado esto. En serio te lo agradezco, te prometo que te lo compensaré. No prometas nada hasta obtenerlo. Suerte. Ese día lloré de la emoción, nunca imaginé que mi rival me iba a dar una grandiosa noticia, por eso, obtengan la mayor cantidad de contactos en la universidad muchachos. Actualización 1. Nunca creí que mi publicación iba a tener tanta popularidad, simplemente lo escribí para matar el tiempo. Tengo muchos mensajes de ustedes en saber cómo termina la historia, en cómo me vengué de Kevin, y si hay un posible romance con Yasmín. Prometo satisfacerlos en este post, prepárense que viene lo más jugoso de la historia. Retomo la historia en el primer día en la nueva empresa de mi rival. Ese día me desperté a las 4 de la mañana, me afeité todo, la cara, la pierna, las axilas, los arturitos, todo. Un día antes busqué en internet rituales para la buena suerte. Encontré un ritual que decía:
si te pasas un cuy por el cuerpo te libras de las malas vibras, creo que era de Perú, así que fui a la tienda cercana y me compré un cuy. También vi un ritual de ruda, y también me lo compré en las yerberas. Entonces a las 4 de la mañana con todos los implementos ya obtenido, hice todo lo que encontré en internet. Mi baño de ruda salió excelente, me pasé el cuy por todo el cuerpo. Claro que le compré una casita para el cuy, pero le di una advertencia. Le dije al cuy, si no paso esta entrevista, te frío Rodolfo. Rodolfo lo puse al cuy. Salí con todas las brivas posibles y fui uno de los primeros. Para mi buena suerte mi entrevistador o en este caso mi entrevistadora era Yasmín. Me sonrió levemente al verme, pero me dijo: Te voy a tratar como cualquier persona en este momento. No te conozco y ni me interesa conocerte. Solamente quiero gente capaz en esta empresa. Esas palabras no me intimidaron. Le dije: está bien señorita entrevistadora, continúe con la entrevista por favor. Todo salió según lo previsto, mis buenas calificaciones, mis buenas recomendaciones de los profesores de la facultad, eran un buen comienzo, pero llegó al momento de mis prácticas. Me preguntó: ¿Por qué abandonaste tus prácticas? Abandoné mis prácticas por el abuso de poder del abogado encargado y la preferencia por el sexo opuesto. Todo mi trabajo fue usurpado por el abogado, alegando que de él se trataba esos trabajos. Si quiere corroborarlo, al final de todas las hojas que ha hecho el abogado, está en letras pequeñas mi nombre. Lo que más me sorprendió fue que ella tenía los trabajos del abogado. Me impresionó cuán dedicada estaba en contratar a una persona para su bufet. Ella me respondió: Sí, acá puedo ver tu nombre en estos trabajos. Es todo por hoy, puedes retirarte. Agradecí por la oportunidad y me marché. Llegué a mi habitación con el pensamiento de si hice o no una buena presentación. Lo primero que vi en mi habitación fue a Rodolfo, y le dije: Rodolfo, por favor, bríndame tu buena suerte. De pronto, vibró mi celular, y era un mensaje de Telefónica sugiriéndome mejorar mi calidad de plan. Carajo maldito Telefónica, ¿no ves que estoy esperando una respuesta importante?, grité. Y de la nada, llegó un mensaje a mi correo y era de la empresa. Estimado Arturo, por la presente, tengo el agrado de anunciar la aceptación de su postulación al puesto solicitado. Le rogamos confirme su aceptación respondiendo a este correo electrónico antes de la fecha límite. En el archivo adjunto encontrará los detalles contractuales. Saludos cordiales. Grité de la emoción y abracé a Rodolfo. Mañana te compro toda tu ropa, Rodolfo, hoy es día de festejar. También recibí un mensaje de Yasmín, felicitándome por haber obtenido el puesto. Le agradecí enormemente y le dije que, si necesitara algo, me lo haga saber. Desde ese momento de mi vida dio un giro de 180 grados. Empecé desde lo más abajo y para mi sorpresa Yasmín era mi jefa. Todo fue estrictamente profesional en el horario laboral, claro que al finalizar el día nos íbamos a beber de vez en cuando. Así pasaron los años, obtuve el puesto de Yasmín, luego Yasmín obtuvo un puesto como accionista. Luego yo obtuve un puesto de accionista junto a Yasmín y aquí estamos hoy en día. Llegué temprano a la empresa y vi un nombre nuevo en los accionistas. Ese nombre me traía varios recuerdos horribles en mi adolescencia. El nombre era Kevin, pensé que era otro Kevin, así que no le di importancia. Hasta que Yasmín hizo una reunión felicitando al nuevo integrante accionista. Y lo vi, era ese mismo Kevin que me atormentaba, a ese mismo que le di excremento como hamburguesa. No sé cómo obtuvo ese puesto, pero allí estaba él. Y para mi mala suerte me recordó. Me saludó como si fuéramos amigos del alma. Le saludé cordialmente y me fui. Los días pasaron y seguía con la duda en cómo Kevin pudo obtener un puesto tan importante. Lastimosamente no pude encontrar nada. Pasaron los meses y pude notar algo distinto. Pude observar cómo el presupuesto iba dirigido a una pequeña empresa fantasma. Había transferencias pequeñas de $500,000 mensuales que pasaba por desapercibido. Pude analizarlo y estaba vinculado a una persona que ya conocía. Era el padre de Kevin, ese maldito profesor que nos obligaba a callarnos del bullying que hacía su hijo. Con esto de prueba, tenía lo suficiente para mandarlo a la cárcel, pero quería una conexión más íntima entre esos sucesos.
Así que esperé para que Kevin se confiara y transfiriera todo el dinero recaudado. Y el día que lo hizo fue ayer. Un total de $6 millones, depositados en fracciones de 500,000. Esperé mucho por este momento. Saqué todos los documentos que tenía guardado y los presenté a Yasmín. Yasmín estaba histérica, decía. Este imbécil ha tratado de robarme a mí. Yo le dije, Yasmín, déjame encargarme de esto. Tengo asuntos pendientes con él. Me respondió. Está bien, Arturo. Hazlo, por favor. Eres el único en que puedo confiar. Presenté todas las pruebas que pude y el arresto fue sencillo. Logré que Kevin se dirija a la cárcel. Lo más satisfactorio fue que ni siquiera supieron quién había hecho tal denuncia. Todo lo hice en el anonimato. Y aquí estoy de nuevo, escribiendo esta carta para Kevin de manera anónima, donde le dedico un hermoso mensaje. Querido Kevin, soy tu querido fan desde que te comiste esa maravillosa hamburguesa con caca en la secundaria, que con mucho cariño lo preparé para ti. También pude observar cómo repetías el año continuamente. Me sorprendió bastante que ingresaras a mi misma facultad. Pero es una lástima que lo hiciste cuando ya estaba de salida. Y hasta el día de hoy que descubrí cómo malversabas el dinero teniendo como chivo expiatorio a tu padre. No te preocupes por él, muy pronto estará en tu misma celda. Con cariño, tu mayor admirador. Actualización 2. Gracias a todos por seguir mi historia, esta será mi última actualización. Me carcomía el alma por saber cómo reaccionó Kevin a mi carta. Así que le di una pequeña propina al guardia, y pude ver en las cámaras cómo me insultaba y maldecía. Fue un total deleite ver esa escena. Pero parece que mi anonimato fue por las puras ya que dijo mi nombre varias veces. A todos lo que dijeron que, si su padre va a ir a la cárcel, están en lo correcto, pero los años fueron menos comparado con 8 años de Kevin. Respecto a Yasmín, me agradeció y me dijo que era un buen momento para utilizar el favor que yo le debía. Me estoy cambiando para tener una cita con ella en este momento, deséenme mucha suerte.